pensar. No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches y bienvenidos a este su programa No Somos Mayores. Como siempre, darles las gracias por estar una semana más con nosotros, por permitirnos entrar en sus casas y bueno, presentarles a los compañeros que hacen posible que salgamos cada semana en la antena. Ina Molina, buenas noches. Hola, Ina. buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido? Muy bien, sí. muy bien. Algún acto cultural y mucha escritura esta semana. Sí. Han visitado las musas. Y disculparme por la voz Sí, que tengo, sí, total. que no es por mi culpa, sino de mi prima, Sí. Vera. ¿Por qué? De mi prima Vera. Ah, por tu prima, no lo había entendido. Sí. Ahora te falta Ángel Cristo al lado, buenas noches, Paco. Hola, Paco Lescano, ¿cómo estás? Bien, he pasado una semana de excursiones por la isla. Sí. Y ya que hablas de la primavera, estaba en las montañas con la flor de primavera, Ajá. que le llaman también flor de mayo, que Ay, era una maravilla. Preciosa, está todo lleno. Preciosa. También la fiesta semanas. Lo que se pierden los guiris que se van a la playa. Sí, además de verdad. Pues esta semana me va a disculpar que presente yo al invitado de esta noche, Sí, que lo porque conoces, si lo conozco es alguien que me toca de muy cerca por el tema del balonmano, que es Leoncio Castellano Arencibia. Es un personaje del balonmano y del deporte, ha hecho una labor siempre con los niños increíble, siempre estaba ahí al pie del cañón. Fue un precursor, ¿no? Sí, lleva toda la vida, yo lo conozco siempre con eso y siempre con los niños. Además, él mismo yo creo que lo dirá, es calentón como el sol, pero es todo corazón, ¿vale? Porque una persona de corazón, los niños lo quieren arrabiar y bueno, yo creo que son de esos personajes que salen de vez en cuando, ¿no? Que son gente del pueblo, gente y tal, ¿no? Y que es muy querido por todo el mundo. Vamos a escucharle. Venga. Entonces ya saben que hacemos un pequeñito alto en el camino, pero nada, ni se muevan del sofá, que enseguida estamos con todos ustedes. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Después de este pequeñito alto, como siempre, tenemos al invitado de esta noche, que como ya dije antes es Leoncio Castellano Arencibia. Leoncio, buenas noches, gracias por venir, perdona el atraco, ¿vale? Y bueno, se podría definirte como alguien vinculado toda su vida a lo que es la educación infantil desde el sentido del deporte, o el deporte escolar, o el deporte base, porque prácticamente dejaste de entrenar, tu docencia ha sido como profesor de educación física y ha estado, desde que yo te conozco, ha estado siempre ligado a lo que son los niños, ¿no? Bueno, sí, y estoy en la alta competición. O sea, yo he estado... Normalmente hemos empezado a tener escuelas en diferentes instalaciones deportivas municipales, dicho sea de paso, en aquella época, el Colegio de Santa Catalina. Luego más tarde, pues, estaba director técnico de la responsabilidad del ayuntamiento en las diferentes canchas, tanto en Santa Catalina como en Ojeda y como en Obispo Frías.
Y ahí por las tardes, como tenía la obligación de estar planificando didácticamente pues, todas las actividades que ahí se desarrollaban, como era el balonmano, baloncesto, voleibol, pero mi especialidad siempre ha sido el balonmano. Soy técnico nacional de balonmano y en fin, y he estado siempre vinculado a la base. Y de ahí han salido pues diferentes jugadores y han llegado a la alta competición. Unos cuantitos que yo calculo muchos un orgullo para ti, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. A veces uno va por la calle, te saluda, usted me dio clase a mí, usted me dio clase en balonmano, y vemos personas que hoy tienen 60 años, 50 y pico de años. La verdad es que uno les trae, bueno, pues sí, es posible, porque sí, porque en el ayuntamiento había una época en que ha desaparecido, que se llamaba los campeonatos de verano, verano y deporte, se acordarán, que se hacían en todos los diferentes sitios, en el cono norte, en el cono sur, en el centro de la capital, y además en todos los colegios, se ocupaban todos los colegios y se hacían estas actividades. Y la verdad es que ha desaparecido y me gustaría, siendo en el principio, en el preámbulo de esta entrevista, recordar que lo necesitamos. Más ahora cuando tenemos muchos más habitantes y además mejores instalaciones, mejores medios didácticos, pedagógicos, en fin, infinidad de cosas que además pueden enriquecer el deporte, porque estamos en hora baja. No, y aparte que el deporte, perdón, te toca. Aparte que el deporte, como docente digo, es una manera de que los niños encaucen su vida de una manera sana. Sí. No, el deporte es una actividad lúdica, una actividad cognitiva que la descubren y por sus medios pues se van engrandeciendo sus estímulos y además no solo eso, sino que al mismo tiempo se vinculan bastante en el trabajo colectivo, que eso es muy importante, y asociativo. Y los planos afectivos y los planos cognitivos, como comentábamos antes, se mejoran y se enriquecen. Y se les enseña un poco y se les prepara un poco para lo que va a ser su vida, porque además de enseñarles a practicar un deporte, lo que es la vida sana y todo eso, se les prepara también para perder, para saber perder, ¿vale? Porque normalmente no va a ganar siempre. Y eso es una de las cosas que enseña el deporte. Sí, los valores, eso es importante. Trabajo en equipo. Sí, trabajo en equipo. Es que es una de las cosas. Lo fundamental es que dentro de un proceso de aprendizaje que existe, como en toda actividad, tanto física como intelectual, la verdad es que los niños necesitan de tener esos valores. Y además los valores no solamente se tienen en la cancha, en el colegio, sino también se tienen desde casa, que son importantes, son formativos, son integrales. Yo doy fe de que el Leoncio Castellano imprime carácter. O sea, se le nota eso que dice él, de que se le acercan. Yo lo conozco ya hace unos cuantitos años y sé que los niños que pasan por sus manos, yo no voy a decir que sean mejores que otros, no lo voy a decir, pero sí tiene, exactamente, sí se nota, ¿vale? Sí se nota, solamente forma de dirigirse a la cancha, tal, esas cosas, sí se nota que han pasado por sus manos. Sí, pero yo puedo decir una cosa, lo que soy a veces, y es verdad, mi carácter es un carácter, aparentemente de principio alguien me ve a lo mejor de un lado, y tengo un carácter fuerte, es cierto, pero es comunicativo. A veces lo dice hasta mis nietos, mis hijos, cuando jugaba conmigo, papá, ¿por qué me exiges tú a mí más que a los demás? Y además era mucho, digo, porque tú representas a lo mejor que tengas unos valores de más responsabilidad. Y a veces tengo un tono de voz muy alta y a veces, sí. Ellos dicen, hay jugadores que hoy tienen, lo que decía, 50 o 60 años, y además en la época aquella en categoría nacional, en primera división, venían algunos, hoy no nos ha gritado tanto como me lo ha gritado en los entrenamientos, y lo echaban de menos, y necesitaban de aquella presión para que ellos se estimularan en el rendimiento del partido. Es increíble, o sea, a veces, no sé, yo tampoco quiero ni tampoco ser callado, ni lo es, todo lo que es excesivo también es malo, o sea que yo a veces me paso y lo reconozco, ¿no?
sea, que a veces mi carácter es un carácter fuerte y tal, y a veces tengo que decir, oye, quieto. Oye, todo el tiempo hablamos de niños, pero cuando hablamos de niños, hablamos también de adolescentes. Sí, no, hay una cosa, es que hay una época donde lo lógico que me dedico a la docencia, a la enseñanza, y lo que acaba de decir Pedro, hemos tenido escuelas toda la vida, los tenemos ahora. Pero esos niños pasan de edad escolar a edad adolescente, a edad juvenil, por un proceso de aprendizaje. Y luego han llegado a debutar en categoría nacional. Y no solo en categoría nacional. Yo tengo varios jugadores que han sido internacionales y jugadores que han estado en la selección española y jugadoras que han estado en la selección española y que han sido internacionales muchas veces. Y eso es interesante, han llegado al entorchado, y eso es bonito, el trabajo, la constancia, pero eso se lo deben a su trabajo, a su rendimiento. Y es verdad, eso es un proceso de aprendizaje que va escalonado, va por nivel por nivel. ¿Y cómo conseguiste que el balonmano entrara verdaderamente en el deporte? Porque yo me acuerdo, hace muchos años, tengo ahora 82, cuando empezaban a jugar en la piscina Julio Navarro, el balonmano era como de tercera categoría, no estaba considerado como un deporte, como un entretenimiento. ¿Cómo entró en el deporte? Hay una buena pregunta. Voy a hablar un poco sobre cómo nace el balonmano y cómo en Canarias y sobre todo en Las Palmas. El balonmano lo trae aquí los militares, pero es evidente que el primer equipo campeón de Canarias y que tenía el derecho de ascender a la categoría nacional fue el Parque y Talleres, y lo vetaron la Federación Española por circunstancias económicas y de desplazamiento, de distancia, de estrategia, etcétera, etcétera. Pero realmente el balonmano nace no solamente de ahí, sino del Frente de Juventudes de aquella época, donde los colegios, todos los profesores estábamos obligados dentro de una programación anual tener unas unidades didácticas dedicadas a los deportes formativos, ¿no? Sobre todo los deportes de equipo, y el balonmano fue creciendo. Y en aquella época, poco a poco fue creciendo. Pero no, era la auge, el Frente de Juventudes, pero había unos campeonatos nacionales donde aquí se llevaban aviones fletados de todos los deportes. Eso ha desaparecido a consecuencia de la ley del deporte, pues sacaron nuevas normas, nuevos estamentos, y entonces desapareció ese campeonato. Se lo trasladaron a diferentes entidades oficiales, como era la Dirección General de Deporte, como era los ayuntamientos, los cabildos. Ahora ya los tienen las federaciones. Pero en la época que comentaba el señor Francisco Lezcano, la verdad es que era cierto. Yo recuerdo, yo jugaba antiguamente en el balonmano, era el balonmano a 11, jugaban 11 contra 11. Campos de fútbol, justo. Pero posteriormente se vino el balonmano sala. Yo participo en uno de los primeros campeonatos del mundo como supervisor, como técnico nacional que era en aquella época, donde participa España por primera vez en Dinamarca, en la isla de Aarhus, en 1978. Y fíjese que el balonmano 7, balonmano sala, fue olímpico en el año 1972, porque en el año 36 fue olímpico, pero balonmano 11, se jugaba en un campo de fútbol. La verdad que esto lleva una trayectoria y una historia que fíjate, el balonmano es moderno, mucho más moderno que el baloncesto, mucho más moderno que el voleibol. Y entonces, claro, poco a poco se fue modelando, se fue creando, y a consecuencia de como muchos como yo, y que hay mucha gente que han trabajado el balonmano. En Canarias hay gente que sigue trabajando, como es, por ejemplo, Antonio Moreno, en fin, puedo contar mucho, que se me quedarán muchos en el tintero, Chicho, Felo, Molina, montones de entrenadores que están dando el callo y siguen trabajando. Pero es minoría. Yo creo que hasta la época que habla Francisco Lezcano, había hasta mayor número de participantes. De hecho, y creo que sí. De hecho, llegamos a ser el segundo deporte. Estaba el fútbol, balonmano, y el baloncesto estaba por detrás del balonmano.
en aquella época. Eso sí me quedó que exponer. Sí. El primer equipo, deporte de equipo que asciende a la categoría nacional, después de fútbol y baloncesto, fue el balonmano. Subió en el año 73. Y era un equipo en aquella época no había subido ni el baloncesto. Hablo en Gran Canaria. Y entonces, posteriormente subió el Gran Canaria femenino, que era el Tirma, luego subió el Rocasa, luego subió el Escalerita, nosotros, luego subió el femenino del Calvo Sotelo, en fin, el Telde, el Galdar, montones de equipos. Y en una época había hasta 5 equipos nacionales. Hoy en día tenemos 2, 3 en la capital. Luego Lanzarote tiene casi tantos como nosotros. Tiene un buen nivel, sí, con menos número de... ¿Y esos comienzos cuando dijiste que empezaste en el balonmano 11 y todo eso, no? En tu época de la Escalerita y todo eso, antes de esa época, los chavales y las niñas, no solamente hacían deporte, que era el que ellos practicaban, sino hacían atletismo, ya eso tampoco. Sí, eran polifacéticos, sí, era una palabra. Tú practicaste en gimnasia en el suelo. Gimnasia deportiva, gimnasia tumbling, mesa alemana, fue internacional con don Jesús Telo, que Dios lo tenga en la gloria, fue un baluarte en el deporte y le tenemos que agradecer mucho. Tuvo muchos alumnos. ¿Que era militar? Era militar, sí. Pero era militar, pero aquí, por ejemplo, lo que era la gimnasia, el judo, el atletismo, todo lo divulgó de una manera extraordinaria. No solamente la parte militar. Fue fundador del gimnasio, ¿no? Del gimnasio olímpico, que luego se tuvo que llamar Gimnasio Las Palmas, porque el olímpico pertenece honestamente. ¿Y de tus libros qué nos cuentas? Bueno, mis libros son proyectos. Un amplio número de libros. Sí, tengo 9 publicaciones. El primero es prebalonmano. Yo disminuyo, eso lo hago por una experiencia que traje de Dinamarca en el año 1978, de haber visto jugar en un terreno muy pequeñito, en aquella época cubierto. Era un gimnasio que era todo de madera. En Dinamarca en invierno, y era en pleno invierno, y entonces jugaban unos niños con unas pelotas de tenis. Pues yo cuando vine me inventé en el colegio donde trabajaba, me inventé el que trabajaran con pelotas de trapo para evitarle el hábito del bote y que pasara más el balón a los compañeros. Hice prebalonmano y disminuía el número, porque como muchos jugadores jugaban, hice varios equipos de un portero y 4 jugadores de campo, que todavía existe el prebalonmano. Y un día Juan de Dios me llama desde Lanzarote y me dice: mira, el presidente de la Real Federación Española ya ha reconocido lo del prebalonmano. Y el prebalonmano 4 está reconocido a nivel de nivel internacional. Porque antiguamente no existía nada más que, no es como el minibásquet, que se acuerda que el minibásquet se cambió, se disminuyó el número, pues yo traté de disminuir el número de jugadores. Y ese es el prebalonmano 4. Ese es el primer libro que yo publico. Posteriormente hice otro, se llamaba Entrenamiento Fraccionado, que era una experiencia que tuve en Dinamarca. Hice un curso en un clinic en Split, en Yugoslavia, y me diplomaron ahí precisamente. Y una experiencia de ese clinic descubrí que la parte del este primero hacían al atleta y luego al jugador. Nosotros hacíamos al revés. Hacíamos al jugador y luego al atleta. O sea, le damos primero jugar, no. Ellos hacían al verdadero. Gimnásticamente preparaban con circuitos físicos, técnicos, y entonces yo hice un libro relacionado con eso. Acoplé una serie de conocimientos que tenía de la educación física, hice unos circuitos físico-técnicos y elaborando con eso, pues hice entrenamiento fraccionado. Después, poco a poco, pues fue de los espacios que tenía tiempo libre, pues lo que yo diseñaba, los ejercicios que yo diseñaba para los entrenamientos, los copiaba, los guardaba, los fui acumulando poco a poco y así fui creando esos proyectos de libros que tengo hasta hoy. Ya me dijeron que ya hemos llegado al final del programa. Nos quedan que nos expliques unos cuantitos libros y hablar de este último escrito de medicina y deportes, que no hemos hablado nada,
pero bueno, tenemos la excusa perfecta para que venga otro día, nos termine de contar de tu proyecto, que llevas no sé cuántos años queriendo dejar retirarte del balonmano, Sí. y no te dejan. No, la verdad es que sí, que ya tengo ya 72 años y yo creo que hay que darle pasión. Creo que mi andadura en el deporte ya ha culminado. Pero es igual. El caso es que yo estoy en los ratos que voy con mis nietos y mis hijos, pues estás un rato ahí, trabajas durante una hora y luego te vienes y te vas y te evitas el estar un rato viendo la televisión. Los viejos rockeros nunca mueren. Eso es así. Pues lo dicho, Leoncio, muchas gracias por estar esta noche. Gracias a ustedes, y es para mí una gran satisfacción de que hayan contado conmigo. Bueno. Y ya saben que hacemos un pequeñito alto en el camino, pero nada, enseguida estamos con todos ustedes. Hasta ahora. Pues tengo que decirles que me ha gustado mucho esta entrevista porque me encanta esa asociación de la educación con el deporte, porque así chicos más sanos, fuera de la calle y con unos hábitos de compartir, ¿verdad? Sí, y de entrenarse para... No, que además la manera que él tiene de presentar el deporte no es un deporte competitivo. Exactamente. Es deporte. Sí, no, y además enseñan siempre la filosofía, yo lo conozco hace muchos años, la filosofía de Leoncio siempre con los niños. Además de eso, él le gusta ser deportista, evidentemente, pero también le gusta formar a personas, ¿vale? Que es lo que casi nunca se hace, y otros deportes no ponen en sus valores, ¿vale? Otros deportes tienen, no quiero nombrar a nadie, pero es solamente la competición, ganar, y si te sale un hijo que lo retira el papá de trabajar, pues bienvenido. Mejor. Exactamente. Y eso Leoncio siempre ha estado lejos de todas esas cosas. Sí, otra filosofía del deporte. Muy plausible. Sí. Y ahora, Paco, ¿dónde nos lleva? Mira, nos vamos a ir a la agenda cultural en el recuerdo. Okay. Vamos a ver una exposición que fue organizada por Manuel Betancor a través de la FEDAC. Esta exposición, que fue de 2005. La exposición se llamaba 100 años de moda. En enero, no algo era una en exposición de enero, pintura, de cultura, sino de ropa, de vestido, de 100 años de moda. Está muy curioso. Sí. Vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver. Podríamos considerar la moda como un placer frívolo que reafirma la vanidad y divide las clases sociales de acuerdo a la vestimenta. Pero la moda es mucho más que eso. Al igual que otras costumbres, la moda habla de la sociedad y su idiosincrasia nos muestra los elementos que son importantes en una cultura y de qué manera su gente vive y se desenvuelve en un contexto histórico, social, laboral y geográfico determinado. A su vez, que todo esto influye en cada una de las piezas que conforman la vestimenta. A finales del siglo XX era impensable que las mujeres llegasen a liberarse del corsé o que un día se pusieran faldas que dejasen ver sus piernas. Antiguamente, los patrones que regían la moda eran estéticos, despreocupando factores considerados secundarios, como la comodidad e incluso el bienestar físico. Con los cambios tan grandes ocurridos durante el siglo XX en las formas del vestir y en la tecnología, es fácil imaginar que en un futuro próximo surgirán nuevas e innovadoras prendas auspiciadas por la tendencia al confort, la comodidad y la llegada de avanzadas fibras textiles. Esta exposición tiene como objetivo darnos a conocer una parcela de nuestro pasado
a través de la observación de la moda, examinar la evolución y la relación entre moda y vestido, estudiar el significado esencial que se esconde tras el hecho de vestirse, pues la vestimenta es, igual que lo ha sido siempre, además de una forma de cubrir nuestros cuerpos, una expresión creativa con la que intentamos reafirmar nuestra propia identidad como individuos y como pueblo. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ya hemos visto esas exposiciones
exposición que tiene su interés cultural amplio, donde hemos visto la ropa que se ha estado usando, la evolución que ha tenido a lo largo de 100 años en todos los niveles. Se puede poner a la mujer tanta ropa, ¿eh? Claro. Hay ropa de mujeres, ropa de hombres, de militares, de diáconos, de monaguillos, de todo, ¿no? Qué incómodo, ahora vamos mucho más cómodos. Sí, porque se vea el cuerpo. Como decía que de lo que se ha de comer los gusanos que lo vean los cristianos, ¿no? Algo así. Pero en fin, es interesante. ¿Y dónde nos lleva ahora, Ina? ¿Qué vamos a ver? Ay, qué casualidad, porque me preguntas a mí. Entonces nuestra poesía, que además hoy me toca a mí recitar, y es un poema que se llama Al tiempo. Al tiempo. Porque para mí también es una constante en la poesía, el paso del tiempo me afecta. ¿Cómo se nos va la vida tan rápido, verdad? Sí, la verdad. Parece mentira cuando están callando, como decía. Están callando cuando miramos hacia atrás y decimos, uy, cuánto camino recorrido. Uy, tanto. Entonces vamos a verlo, ¿sí? Venga. Al tiempo le pido tiempo para poder encontrarte, que me dé tiempo de amarte como he querido amar yo. Al tiempo piedad le pido, que no se ensañe conmigo y me robe la razón, se quede con mi memoria y ni me rompa el corazón. Al tiempo le pido tregua y hasta le pido perdón por haber perdido el tiempo, cuando no sabía yo que el tiempo nunca regresa, como la flecha lanzada o ese tren que se marchó. Pues, ¿qué les voy a decir yo? Creo que eso van las palabras, ¿no? Como siempre, bonito, precioso. Y yo pido también lo que pide Ina, un poquito más de tiempo. Yo le pido al tiempo que de vez en cuando se quite la pila para que se vaya parando un poquitito y bueno. Que se vaya más lentito. Sí, que se vaya menos deprisa. Pero... ¿Sabes qué pasa? Que a veces cuando uno está mejor en su vida, ¿no? Ya estás jubilado, estás en tu plena madurez, lo que sabes, lo que has alcanzado, tu casa ya la tienes pagada, ya tienes un nieto, empiezas a disfrutar. Es realmente cuando empieza un poco el declive, ¿no? Empieza un poquito la cuesta abajo, entonces es duro. Entonces que sí, donde te sientas estupendamente, pero donde tendrías precisamente, porque en este momento te sientes estupendamente. Pues sí, pero sí. ¿Y dónde nos entonces ahora? Oye, pues a un sitio que me encanta. Gracias. A la cámara de bolsillo de nuestro maestro Paco Lescano, que nos trae algo muy fresquito además. Sí. Bueno, sí, he hecho un corto a la pintora Josefina Alejandra, que acaba de hacer una exposición este año en el Club Náutico. Y lo que es interesante es este personaje que pasa de ser profesor de química, se retira y empieza a pintar. Y me encanta porque es muy simple ella, la manera de hablar, muy modesta, no se cree una gran pintora, sin embargo tiene valores, y eso es lo que vamos a ver. Pues vamos a ver entonces. Y a oírla contarnos y hablar un poco de su pintura. Hola, soy Josefina Alejandro. Nací en Lomo Magullo, Telde, el 5 de abril de 1944. Y he tenido profesores como Juan Betancor, Isabel Echevarría, y por último intenté la espátula y me ha enseñado Paco Navarro.
hace más de año y medio he intentado ya pintar sola. Esta última exposición es fruto de una de pintar prácticamente aislada. Días antes de ponerme a pintar un cuadro, hago un boceto y también ideado la mezcla de colores. Es decir, que a la hora de ponerme a pintar el cuadro ya tengo el boceto y los colores que voy a utilizar. Y ahora tengo la oportunidad de vivir en el Monte Lentiscal, que son los árboles, la naturaleza, la que me inspira a la hora de pintar. También estudié ciencias químicas y esa experimentación continua de analizar, eso me ha permitido que a la hora de pintar haga un análisis de lo que hago, un análisis continuo. Tengo un recuerdo de una pintora canaria que me dijo que a la hora de pintar lo importante era que me gustara, y esa enseñanza la tengo grabada. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Realmente bonita esta exposición, me ha sorprendido por esa paleta de colores tan suave y esa forma de pintar realista y expresionista a la vez. Sí, Está claro, bien las dos cosas, dicho, un expresionismo, sí. realismo, hay abstracción dentro también, pero es muy Muy de acuerdo con sutil, su temperamento, sí, muy tranquila, ¿no? sí, da como paz. Claro. ¿Y ahora qué hacemos a continuación? Ah, pues mira, nos vamos al capítulo En tu mente, Okay, que ya sabes que esto lo lleva Paco Javier Montes de Oca, y nos va a hablar de algo que supone todavía un problema en las diferentes opiniones, que es hablarnos sobre los deberes escolares. Uy, Los deberes tema. escolares, está bien que tengan los alumnos deberes escolares, pero tenían que tenerlos en la escuela. Claro. Y cuando los alumnos llegan a casa, que pudieran jugar en casa, leer un libro o estar con papá y mamá. Esa es mi opinión. Bueno, en algunos casos si papá y mamá estuviese. Claro, Bueno. vamos a ver qué nos dice Venga. y después lo comentamos. Bueno. Hola, buenas noches a todos los amigos y amigas oyentes de este programa de la televisión. Hay un tema que preocupa a la sociedad en general y que ha llevado a que se formen plataformas, asociaciones
que defienden un punto de vista o que defienden a nivel escolar y a nivel educativo un tema que a veces trae a mal traer, nunca mejor dicho, a la familia compuesta por los papás, por las mamás, por los hermanos y por los abuelos y abuelas, ¿no? Los deberes escolares. Yo no temo mucho ni quiero entablar polémica con ninguna persona, ni con ninguna institución, ni con ningún profesional, pero yo personalmente, por filosofía, me opongo a los deberes escolares. Las escuelas, los centros escolares, la educación en general, la estructura educativa, los currículos escolares, las leyes de educación tienen que estar preparadas para dar respuesta de forma que el alumno, la alumna, pueda poco a poco, a nivel de las diferentes evaluaciones, dar cuenta de los resultados de su estudio, de su evolución escolar, y puede perfectamente, creo que, superar los diferentes niveles educativos sin necesidad de cargar a las alumnas y alumnos con muchos deberes escolares. Los deberes escolares deben estar suscritos, digamos, a lo que podríamos llamar actividades complementarias. Una visita a una playa, una visita a un centro histórico, una visita a un resto arqueológico, una lectura, ver por televisión una película y comentarla, es decir, que complementen en cierto modo la actividad escolar. Hay muchas familias traumadas, traumatizadas por los excesivos deberes escolares que marcan a los alumnos. Y yo creo que en este caso lo que hay que decir, y hay que, digamos, por lo menos examinar, y lo pongo y lo presento como motivo de discusión, que los deberes escolares en muchas ocasiones significan una continuación del aula escolar. O sea, el chico o la chica que no termina sus tareas escolares, los profesores y profesoras muchas veces le exigen que los termine en casa, con lo cual ese hogar, ese salón de estar, esa cocina, ese comedor, se convierte en una continuación de lo que es la escuela, de lo que debe ser la enseñanza reglada en un centro escolar, con lo cual el alumno o alumna para él significa un nuevo rechazo que se añade a lo que ya tenía. Es decir, le puede empezar a agarrar tirria o inquina o rechazo a lo que es el contenido de los libros, las lecturas o incluso también a veces a los profesores. Aquí hay que ser un poco cauto y saber manejar bien esta situación, y yo perfectamente soy conocedor, como muchos de nuestros telespectadores, de muchos centros educativos, muchas instituciones educativas de Europa en las que se prohíben los deberes escolares. Se prohíben, no hace falta. Entre otras cosas, por ejemplo, me acuerdo de la educación, del sistema educativo de Finlandia. Claro está que en Finlandia el presupuesto para el Ministerio de Educación triplica 3 ministerios del presupuesto de los gobiernos españoles. Quiero decir que en cierto modo también esto apunta a cierta filosofía, a ciertos condicionantes que tienen que ver con la filosofía educativa y con el interés que las diferentes instituciones públicas y no públicas tienen por promover la educación y la cultura entre los chicos y entre las chicas. Yo a veces el deber escolar se convierte en una tortura no solamente para el chico y para la chica, sino para los padres, para la madre, para una madre, un padre o un abuelo, una abuela que llega cansado de trabajar y tiene que ponerse de forma sistemática y diaria a colaborar o incluso a veces a hacer y completar los deberes escolares excesivos que a veces le marcan a sus hijos en el colegio. Buenas noches, amigos y amigas telespectadores. Pues yo no sé qué decirle. Aquí la verdad que hay gustos para todos y opiniones para todos, a favor, en contra, medio inversionista. Lo cierto es que no termina de funcionar. Yo no tuve nunca deberes en casa y no me los dejaron hacer mis padres. Y mis hijos tampoco han tenido deberes en casa, y uno de ellos ingeniero de la NASA, sin haber tenido deberes en la casa. A ver, no quiero decir ni que funcionen ni que dejen de funcionar. Depende. Es que está mal estructurado. Partimos de la base de ahí, de que está mal estructurado y no puede ser una sobrecarga de trabajo, porque no nos gusta a los adultos tampoco llevarnos el trabajo a casa. Claro. Pues a los críos tampoco. ¿Y ahora dónde nos lleva? Mira, nos vamos en este nuestro mundo, con
Antonio Raluy, que se va a meter en un campo, ya sabemos, candente hoy, que es política. Bueno, terreno minado, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a ver lo que nos A ver por cuenta. dónde nos sale. Venga. Hay dos temas, mis amigos, que yo me estoy diciendo siempre que grabo algo para el programa No Somos Mayores. Repito, me digo a mí mismo, no voy a hablar de esto porque todo el mundo habla de lo mismo, ¿no? Pero es que no queda más remedio, ¿no? El tema político en este país que llamamos España, donde estamos insertos también, el archipiélago, somos la frontera sur de Europa, es que nos obliga a hablar, porque estamos en un momento, en una ceremonia de la confusión, donde nadie sabe cómo va a acabar, qué gobierno vamos a tener. Se habla de que igual nos vamos a extender hasta junio con un gobierno de facto, pero nada más. La nación no puede estar sin gobierno. ¿De qué color? Pues yo qué sé. Es que además se están diluyendo los diferentes conceptos, ¿no? El bipartidismo ya no, la izquierda y la derecha ya no. Entonces, una serie de amenazas que hay latentes, ¿no?, de carácter independentista, que esto puede acabar como el Rosario de la Aurora. Y, hombre, yo no tengo una fórmula mágica para arreglar el desaguisado este, ¿no? Pero bien, tiene que habilitarse una fórmula, un llegar a un acuerdo para poner a cada cosa a su sitio, porque si no, no podemos estar sin un gobierno, ¿no? Y el hecho es que todavía no se ve esa lucecita que nos permita ilusionarnos, ¿no? Mientras nos tomamos comprimidos y grajeas de fútbol y de deporte y de las cositas estas de andar por casa, que es la que nos distrae y nos alimenta mentalmente y emocionalmente, pero el tema político sigue ahí. Además, para colmo, como la política está compuesta por seres humanos y los seres humanos son como son, hoy mismo leía yo cómo hay elementos militantes con cargos de determinados países que parecía que venían con una fórmula, una panacea mágica de solucionar las cosas, pues que se van marchando, este se enfrenta con el otro. En el mismo municipio donde yo vivo, que era un cuatripartito, y al uno se marcha y deja a los otros tres. La cosa a mí no me sorprende, porque es que todo esto, la materia prima, es el Homo erectus. Fíjense que yo nunca digo el Homo sapiens, porque a mí que la especie humana sea sapiens, no, si es de sapiencia, yo me borro, ¿no? Erectus, porque acabamos caminando de pie, pero sapiens, no sé, ya se me resiste un poco la terminología esa, porque no sé. Como dijo la célebre literata francesa, en lo que a mí respecta, cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Ya hemos escuchado a Raluy, que nos ha hablado de ese aspecto que tenemos hoy candente en España, nos ha hablado de la política en términos generales y casi en términos particulares.
particulares, hablando de esa inestabilidad que tenemos hoy, no esa incapacidad de ponerse de acuerdo. Claro, podemos decir en plan de humor, llevamos un montón de meses sin gobierno y esto sigue funcionando. De alguna forma, esto lo que, para que la gente se dé cuenta, lo que le importan a los políticos los ciudadanos. Efectivamente. La mayoría caen siempre después en la misma trampa, pelearse por el sillón. Yo digo una cosa, a mí me parece muy bien, yo no digo que cada persona renuncie a sus ideas y a sus ideales, porque no deben. El que sea socialista no tiene por qué renunciar a sus ideas socialistas, al que sea de derecha, a sus ideas de derecha. Pero se lo tienen que tomar con más tranquilidad y mirando si lo hacen bien lo uno y lo hacen bien lo otro. Claro, ser lo que no puede ser es porque yo sea de aquí tenga que votar o a la fuerza a los que considero los míos. Pues yo creo que no. Pero bueno, eso se nos daría para hacer un programa de 24 horas, de la ¿no? incapacidad del diálogo. Total, sí. Y me atrevo incluso a hablar del cinismo de nuestro gobernante. Sí, exactamente. También sería una buena manera. Y ahora, Paco, pues mira, nos vamos a Canciones en el Recuerdo. Canciones en el Recuerdo es una canción que apareció, la que vamos a oír ahora, en 1966, que la cantó Maciel y que la escribió Eduardo Aute. Luis Eduardo Aute. Me encanta. La canción se llama Rosas en el Mar. Ay, también me gusta esa canción. Lo que vamos a ver ahora es un vídeo del año 85. 85. Vale. Pues vamos a ver entonces. Vamos a ver. Buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Rosas en el mar. Rosas en el mar. Voy buscando la razón de tanta falsedad. La mentira es obsesión y falsa la verdad. ¿Qué ganarán? ¿Qué perderán? Si todo esto pasará, es más fácil encontrar rosas en el mar. Rosas en el mar. Rosas en el mar. Voy pidiendo libertad y no quieren oír. Es una necesidad para poder vivir. La libertad, derecho de la humanidad. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Rosas en el mar.
buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Lai, 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 rosas en el mar. Lai, 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 rosas en el mar. Has visto buenos recuerdos, muy buenos recuerdos de la canción. Además creo, si no estoy equivocado, la canción dijiste salió en el 66 cuando la escribió Aute, y yo sé que la cantó Maciel, que fue un bombazo para ella, y creo que después fue a Eurovisión sí, después de la canción, sí, al año siguiente, que fue aquellos problemas con Serrat, que quería cantar y tal, y la propusieron a ella, pero porque ese fue el último éxito de ella. Y esta canción estuvo censurada. Sí, también. Sí, bueno, es que antes censuraban hasta el agua bendita. ¿Sabes? Sí, total. Pues ya hemos llegado ya. Ya no, bueno, nos tenemos que marchar. ¿Vale? La verdad que ha sido como siempre un placer pasar este ratito junto a ustedes y tal, en compañía. Y bueno, y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, vale. Ya todos ustedes ya saben que gracias por estar ahí, que les voy a decir, unas semanas más, por apoyarnos, por hacer posible que este programa salga cada semana. Y como siempre les digo, no me falten, porque ya saben que paso lista. Hasta la próxima semana. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes.